Good afternoon. Buenas tardes, hermanos. It's good to be back for a Bible study and after having missed a week or so. Es bueno estar de regreso después de habernos saltado un par de semanas. We're going to continue in our study of issues that deal with the Christian way of life. Y vamos a estar pues siempre tratando temas que abordan la vida cristiana. We spent a good bit of time coming to an understanding of the grace of God, particularly in respect to salvation. Hemos hablado de temas como la gracia de Dios y cómo esto afecta la vida del cristiano, entre otros aspectos. Now we want to think and we want to study on the topic of how the Christian should live. Ahora queremos hablar sobre cómo el cristiano debería vivir. And so today we began a study on Christian ethics. Es por eso que hoy comenzamos un estudio sobre la ética cristiana. Before we begin, Freddie, would you mind praying for us? Antes de comenzar, vamos ahora, oremos. Padre bueno que usted es, gracias Dios mío por tenernos reunidos acá en este lugar para estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos con tu Santo Espíritu y llénanos con tu palabra en esta hora, Señor. Habla nuestras vidas y ayúdanos a vivir vidas sabias, vidas que te agraden. Bendice a nuestro hermano Mark que nos enseña. Dale sabiduría a él también para dar las palabras correctas, esas palabras que tu pueblo necesita escuchar. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, let's begin a study on Christian ethics. Entonces, comencemos nuestro estudio sobre la ética cristiana. Okay. Ready? Como introducción, tenemos una definición de lo que es la ética cristiana. La ética cristiana es el estudio y la aplicación de principios morales fundamentados en el carácter y la voluntad de Dios, tal como se revelan en las Escrituras, ejemplificando en la vida de Jesucristo y ejemplificados en la vida de Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. So, the Bible gives us the principles and the details of how we should live. Entonces la Biblia nos da los principios, las pautas de cómo debemos vivir. And so, in order to live in the way that God desires us to live, we have to know who God is. Entonces, para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos de saber quién es Dios. And based on who God is, we then proceed from our lives reflecting the truth about who God is. Y basados en esta realidad de quién es Dios, nosotros pues buscamos cómo vivir de acuerdo a esa verdad que sabemos de Dios. Okay, continue. ¿Por qué importa la ética cristiana? En un mundo de relativismo moral y valores contradictorios, la ética cristiana proporciona una base sólida para tomar decisiones que honren a Dios, reflejen a Cristo y promuevan el bienestar humano. Para el cristiano, la ética no es simplemente un ejercicio filosófico, es el discipulado en acción. Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. We live in a world of moral relativism. Entonces vivimos en un mundo de relativismo. In a world of moral relativism, people many times do not believe in the concept of truth. En el
mundo de relativismo moral muchas veces no se cree en lo que es el concepto de la verdad. And there's oftentimes going to be a discussion or debate as to, is what is true for you also true for me? Y siempre está ese debate ahí, que si lo que es verdadero para usted, realmente eso también tiene que ser verdadero para mí. For the Christian, it becomes a matter of choosing to do what honors God. Para los cristianos, pues esto tiene que ver con escoger lo que honra a Dios. And we would assert that because God is the creator of all things, Y pues nosotros podemos ir en esta dirección, ya que Dios es el creador de todas las cosas. and therefore He has the understanding and wisdom to inform us as to how we should live. Entonces Él tiene todo el conocimiento, todas las formas de cómo nosotros debemos vivir. In the sentence we talked about human flourishing, En la oración donde dice el florecimiento humano, and I believe that we would bienestar humano, dice acá. I believe we would understand that as God knows what's best for us and what our best life can be. Es decir, acá, pues Dios sabe mejor lo que nos conviene, cómo es lo mejor de nuestra vida, cómo podemos llegar a obtener lo mejor de nuestras vidas. And so the Bible reveals to us not only who God is, but what kind of life we should live, and that brings the greatest purpose and happiness in life. Entonces, la Biblia no solo nos habla de quién es Dios, sino también cómo debemos de vivir, y es ahí donde nosotros podemos hallar el significado y la felicidad verdadera de nuestras vidas. Okay, are there any questions before we continue? ¿Alguna pregunta antes de continuar? All right, number 2. Muy bien. Número 2. El fundamento de la ética cristiana. El carácter de Dios. La ética cristiana comienza con la naturaleza de Dios. Dios es santo, justo, amoroso, recto y misericordioso. Por tanto, toda conducta moral cristiana debe reflejar quién es Dios. So when we begin to think about what kind of ethical standards we should observe, it does ultimately come down to we should seek to be people who reflect the character and the nature of God. Entonces, cuando uno piensa en cómo debemos de vivir en este mundo, nosotros llegamos a la conclusión de que debemos reflejar la naturaleza y el carácter de Dios. Put very simply, we would say that God is truthful. Podemos ponerlo de manera sencilla, podemos decir que Dios es veraz, está lleno de verdad. Well, if God is truthful, I should also reflect truthfulness in my own life. O otra palabra podría ser confiable, ¿verdad? Veraz. Entonces, si él es veraz, él está lleno de verdad, no hay mentira en él, nosotros también deberíamos de reflejar lo mismo, ser personas veraces, que no haya mentira en nosotros, que seamos personas de verdad. 1 John 4:8 says God is love. También 1 Juan dice, en 1 Juan 4:8, Dios es amor. It is God's will for me to imitate or to live in a way that reflects the love God has. Entonces es la voluntad de Dios que nosotros imitemos ese atributo que él expresa, ¿verdad? El ser amoroso. The Bible also teaches us that God is merciful. También la Biblia nos enseña en Efesios 2:4 que Dios es misericordioso. Well, as God is merciful, we should show mercy to others as well. Entonces, así como Dios es misericordioso, nosotros debemos demostrar misericordia a otros, como Él la muestra. So again, the basis or foundation of Christian ethics is rooted in who God actually is. Entonces, otra vez, las bases de la ética cristiana, de cómo nosotros deberíamos de vivir, están ahí arraigadas en quién es Dios, en saber quién es Dios. Okay.
2. La autoridad de las Escrituras. La Biblia es la fuente suprema de verdad ética para el cristiano. Revela los mandamientos de Dios, ejemplos morales y sabiduría para enfrentar las complejidades morales de la vida. We know that it is the scripture which is the authority for all truth. Entonces sabemos que son las escrituras la fuente de toda la verdad de nosotros. I didn't read the Yeah, go ahead and read it, please. Y vamos a leer como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir, para instruir en la justicia. So, the Word of God is our source of knowledge about moral truths. Entonces, las escrituras es nuestra fuente moral de verdad. So, we look to the Scripture for the authority of Scripture to inform us about moral truths. Entonces, vamos a las escrituras a buscar, a informarnos sobre esa verdad moral. Okay, let's continue. 3. La imitación de Cristo. Jesucristo es el modelo supremo de comportamiento ético. Su vida estuvo marcada por el amor, la integridad, la compasión, la justicia y la obediencia perfecta al Padre. La ética cristiana llama a los creyentes a imitarlo. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Primera de Juan 2:6. Many years ago, there was a common expression that was repeated in this way. Hace muchos años había una frase muy popular que se repetía, se decía así. And the phrase was, what would Jesus do? La frase o la pregunta era, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? So that's a question we can ask. What would Jesus do? Entonces esa es una pregunta que podríamos hacer. ¿Qué haría Jesús? Would Jesus abuse another person? ¿Jesús abusaría a otras personas? No. No. Would Jesus lie to deceive? ¿Jesús mentiría? Would Jesus steal something that was ¿O not his? robaría? Algo que no le perteneciera a él, se lo robaría. In other words, one way to understand this is to ask the question, Entonces una forma de entender esto es preguntándonos, does my thinking, do my actions, do they reflect who Jesus Christ is? entonces la pregunta sería, mis pensamientos, mis acciones reflejan quién Jesús es. And if the things we say, the things we think, and the things we do are not what we see in the person of Jesus Christ, we know we have not understood the example that we have in him. Entonces, si nuestras acciones, si nuestras palabras o nuestros pensamientos pues no están sincronizados con lo que Jesús hizo, dijo o pensaba, entonces debemos analizar. No estamos en ese sentido de lo que era Jesús. The life of Jesus and his teaching are of such high moral character. Some people conclude that Jesus was simply a great moral teacher. Miren, las enseñanzas, las prácticas, lo que Jesús enseñaba era de un carácter moral muy alto. Entonces muchos llegan a la conclusión y dicen, Jesús era un gran maestro moral. Which indeed he was. Y de hecho sí lo era. But of course he was much more than that alone. He Pero- was the Son of God. Pero de hecho él era más que eso.
Él era el Hijo de Dios. And because of his moral perfection, he was qualified to die for the sins of the world. Y por su estado perfecto de Jesús es que Él murió en la cruz por todos. So, imitating Jesus Christ is something we should all seek to do. Entonces, imitar a Cristo es algo que todos debemos de buscar. Okay? The role of the Holy Spirit. Entonces, veamos ahora el rol del Espíritu Santo. O el papel del Espíritu Santo. La vida ética no se trata solo del comportamiento externo, sino de un corazón transformado. El Espíritu produce en los creyentes el fruto de justicia, como en Gálatas 5, 22 y 23, y los capacita para vivir vidas santas. We all should understand that salvation comes by grace. Todos debemos entenderlo que la salvación viene por fe. We cannot do anything to earn or deserve the free gift of salvation. No podemos hacer nada para ganarnos, obtener el regalo gratuito de la salvación. As a Christian, there are things which God asks us to do, Pero como cristianos hay cosas que Dios nos pide que hagamos. not to gain salvation, No para ganar la salvación, not to maintain or continue in a state of God's grace, no para mantenernos sí, mantener ese estado de gracia, ese estado de salvación, no But- para eso. but it is true that we are to cooperate, to submit, to allow the Holy Spirit to do His work in us after salvation. Pero sí, es verdad que debemos cooperar con el Espíritu Santo en hacer estas cosas después de la salvación. And so we see in Galatians 5, 22 through 23, what is described as the fruit of the Spirit. Entonces ahí donde vemos en Gálatas 5, 22 y 23 el fruto del Espíritu Santo. This is listed as love, joy, peace, patience, Quizás ustedes kindness, están familiarizados, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Well, these things are indeed the work of the Spirit within the Christian, De hecho, esta es la obra del Espíritu Santo dentro del cristiano. but these fruits can only be manifested when we submit ourselves to the Word of God. Pero este fruto solo se puede dar cuando nos sometemos nosotros a la voluntad de Dios. So, the life of the Spirit is one in which we submit to God, and He produces in us these fruits. Entonces, ese fruto Dios lo produce cuando nos sometemos a Él. So, in a very real sense, salvation is a story of grace, but so is sanctification, or the Christian way of life. When properly lived, it is a matter of God's grace. Entonces, así como la salvación, la justificación es parte de la gracia de Dios, cuando nosotros vivimos en santificación también, de acuerdo a la voluntad de Dios, eso también es parte de su gracia. Okay, let's move on. Key principles in Christian ethics. Entonces veamos ahora principios clave en la ética cristiana. 1. El amor como cumplimiento de la ley. El amor es el principio ético más alto en la enseñanza cristiana. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Según Mateo 22:37 en adelante. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. Jesus was asked the question, what are the greatest commandments? A Jesús se le preguntó cuál es el mandamiento más grande. And Jesus brought the greatest commandment, or the most important commandments, down to two things. Y Jesús lo resumió en dos cosas muy importantes. The first one is to love God, El primero, ¿verdad? Como sabemos, es amar a Dios.
and to submit ourselves fully to Him. y someter nuestras voluntades completamente a Él. And then he said the second greatest commandment is very much like the first. Y dice, el segundo se parece mucho al primero. Love your neighbor as you love yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Now, if we think about this for just a moment, when we look at the Ten Commandments, Entonces, si pensamos un poquito en esto, cuando vemos los 10 mandamientos, we can see that these two principles underlie all of the Ten Commandments except for the very last one. vemos que estos dos mandamientos tomados de los 10, ¿verdad? Excepto por el último. God told Israel they were not to worship idols. Miren, Dios le dijo a Israel que no debían adorar ídolos. Well, that certainly falls under the category of loving God supremely. Bueno, ¿en qué categoría cae? Pues obviamente en amar a Dios sobre todas las cosas. But as we go down the list, we have other things. For example, you're not to steal. Pero por ejemplo, cuando usted toma los 10 mandamientos, va bajando hasta el que lee usted, no robarás. Well, certainly that is an expression of loving God, but it's also an expression of loving your neighbor. Claro, eso es una expresión de amar a Dios, If you, pero también es una expresión de amar a su prójimo. if you love your neighbor, you don't steal from him. Porque si usted ama a su prójimo, usted no le roba. If you love your neighbor, you will not seek to engage his wife with you in sexual immorality. ¿Verdad? O, por ejemplo, si usted ama a su prójimo, usted no va a venir e involucrarse sexualmente con la esposa de su prójimo. If you love your neighbor, you will not tell lies about your neighbor or about anyone. Si usted ama a su prójimo, tampoco va a mentir sobre él o sobre cualquier otra persona. But you can see when you think about it that it's love for another person that is the fundamental principle of how we are to live in a way that we show love for others in the same manner as we love ourselves. Entonces, pero si usted se fija, es allí, en el amar a los demás, en que nosotros podemos expresar y mostrar ese amor al prójimo Now those como a uno mismo. principles or commandments were given to Israel many thousands of years ago. Esos mandamientos se le dieron a Israel miles de años ya, And hace yet, miles de años. and yet they're still true today. Y todavía son una verdad, son verdaderos hoy. The moral principles are true in the time of the Old Testament and they're true in the time of the New Testament. Pero estamos hablando sobre los principios morales. Los principios morales pues son verdades que se aplican tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. And that's why we refer to this as the moral law contained in the Old Testament. Por eso nos referimos a ellos como los principios morales contenidos en el Antiguo Testamento. Now, if you know the Bible, you know that the commandment of the 10, one of them says you're to keep the Sabbath and to keep it holy. Bueno, también usted recordará el mandamiento: guardarás el sábado, lo mantendrás santo. This seems to be the only commandment that is unique to the time of Israel. Ese sería el mandamiento que sería único para el pueblo de Israel. As we move into the New Testament, there is no commandment to keep the Sabbath. Porque si vemos, cuando nos movemos al Nuevo Testamento, no hay por ningún lado un mandamiento que se nos diga: guarden el sábado. And someone who hears this is going to know that Jesus talked about the Sabbath. Hay alguien que escuche esto tal vez pueda ver que Jesús habló del sábado. And I would just very briefly say, the principles described in the Gospels are given or are recording events in the time of Israel still existing under the Old Covenant. Sí, pero es que Jesús, cuando él se refirió al sábado, estaba todavía vigente el tiempo de la ley. Entonces, sí, bajo el antiguo pacto. But now we're in the time of the New Covenant, and this one commandment is not repeated anywhere in the writings of the apostles. Ahora, bajo el nuevo pacto, este mandamiento no se repite
como por ejemplo en los escritos apostólicos, no se nos dice. In fact, Paul will come out and say, all days are the same. De hecho, Pablo dice, todos los días son iguales, dice él. But let's continue with ethics. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Con más de la ética cristiana. 2, santidad y separación del pecado. Los cristianos están llamados a ser santos, no conformándose a los estándares del mundo. Esto incluye pureza personal, honestidad e integridad. Now, we studied the section of Romans 12, 1 and 2 the last time we met. Nosotros estudiamos ya en la sección de Romanos 12, del 1 al 2. And Paul tells us that we are to have our minds changed or transformed. Y la Biblia dice que, Pablo dice que debemos de tener nuestras mentes cambiadas, renovadas, transformadas. And this call to transformation, or we might call holiness, living a life that is the kind of life God wants us to live. No es más que vivir en santidad, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, a como Dios quiere que vivamos. And this life of holiness includes personal purity, honesty, and integrity. Y esa vida de santidad incluye una vida de pureza personal, honestidad e integridad. Okay, let's move on. Bien, justicia y compasión. El pueblo de Dios debe cuidar de los pobres, defender a los oprimidos y buscar la justicia. La ética incluye cómo tratamos a los marginados, a los no nacidos, a los ancianos y a todos los que llevan la imagen de Dios. Living with the eye or the mind towards justice and compassion is important for the believer. Entonces, vivir con nuestros ojos o en la mira, viendo a la justicia y la rectitud es importante para el cristiano. We must remember that all people are created in the image of God. Debemos de recordar que todos somos creados a la imagen de Dios. And therefore, there is an inherent dignity and purpose for all people as created in God's image. Entonces hay una dignidad inherente en las personas teniendo ellos la imagen de Dios. So I'll tell you a story. Years ago, Hector and I were driving down the highway in a town north of us. Y hace algunos años íbamos viajando con Héctor ahí en la Panamericana. And we came through a small city. Llegamos a un pueblo pequeño And there was a man laying in the street, y había ahí un hombre tirado en la calle, acostado, completely drunk, totalmente borracho, out of his mind. perdido en su mente. And I looked at that man and I said to Hector, you know that God loves that man laying there drunk on the street, destroying his life, probably through alcohol. Y le dije a Héctor, ¿verdad? ¿Sabes vos que Dios ama a ese hombre que está allí tirado en la calle, aún perdido en su borrachera y fuera de sí? In fact, not only does God love him, God's love for him is just as much as God's love for you and me. Y así tanto es el amor que Dios tiene por ese hombre como el amor que Dios te tiene a ti, le dije yo. Now, obviously, he's destroying himself, and that's not the will of God for his life. Claro, Clearly. esa persona se estaba destruyendo, se estaba destruyendo a sí mismo. Esa no es la voluntad de Dios para esa persona. But ethically, as a man who bears the image of God, he is worthy of kindness, respect, and he is not to be dismissed or mistreated or abused. Pero como ese ser que lleva la imagen de Dios es digno, aunque esté allí borracho o lo que sea, ahí él es digno de respeto, de amabilidad y de no ser tratado con abuso ni maltrato.
I'm reminded of the passage in Romans where Paul says that when we were God's enemies, Christ died for us. Se me viene a mí ese pasaje en Romanos, creo que va más o menos así, en que aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. In other words, God had compassion and mercy on all of us when we were dead in our trespasses and sin. Es decir, Dios nos amó, nos rescató, aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, dice otro pasaje. Okay? Y número 4, verdad e integridad. La mentira, el engaño y la manipulación son condenados en las Escrituras. Los cristianos están llamados a ser personas de verdad. Efesios 4:25. When you read this list of things like lying, deceit, manipulation, No leemos estas cosas como mentira, engaño, manipulación. the sad truth is some people live this way without any thought of being doing anything that's wrong morally. They just think if it works for them, it's okay. La triste verdad es que vemos, hay personas viviendo así. Hay personas mintiendo, engañando, manipulando y como si nada, no están conscientes de ninguna carga moral en ellos que les dice esto está mal. And so lying, deceit, and manipulation are not who Jesus Christ is. ¿Verdad? La mentira, el engaño y la manipulación no es quien es Jesús. If that example that Jesus gave through his life and teaching is to be imitated, in other words, not to follow his example in his teaching, Si el ejemplo de Jesús es para ser seguido o imitado, si yo debo de seguir el ejemplo de Jesús, the lying, deceit, manipulation that is so easily expressed, we express it sometimes so easy, is simply not who we are in Christ. la mentira, el engaño, la manipulación, cuando nosotros manifestamos estas cosas, no es quien nosotros realmente somos. The challenge for all of us, however, Como cristianos, ¿verdad? El desafío para nosotros, what we're confronted with is the reality that our culture and the wisdom of this world as it is today teaches us that lying, deceit, and manipulation is a smart way to get through life. ¿y qué pasa? El desafío y la confrontación que se nos pone enfrente es que el mundo, esta sociedad, la cultura, es lo que nos dice que la mentira, el engaño y la manipulación son formas exitosas de tener éxito en la vida. If I determine that getting what I want is the greatest good for me, Y si yo determino que lo que yo quiero eso va a ser lo más grande para mí, then lying, deceit, manipulation are okay. entonces voy a estar bien con la mentira, el engaño y la manipulación. There's no problem in living with lying, deceit, manipulation when your goal in life is to get what you want. Porque no hay problema con la mentira, el engaño y la manipulación cuando lo único que usted quiere es alcanzar eso, lo que usted quiere. And sadly, many times the culture gives you that very message. Y Unfortunately, one of the problems is the culture at various points will tell you you're most important. What you want is most important. Do whatever you want to get what y you want. desafortunadamente eso es lo que recibimos de la cultura. ¿Querés esto? Ve por ello, obténlo. Nos atrapa y esa es la insistencia de que nosotros obtengamos y tomemos lo que querramos. But that's not who God created us to be. Pero no nos creó para eso el Señor. So we're going to stop here. Vamos a detenernos acá And we will pick up here next week. y vamos a regresar
acá en la próxima semana. And thank you for coming. Muchas gracias por venir. And if one of us can pray, we will end the class today. Vamos a orar para terminar. ¿Quién quisiera orar, hermanos? Hermana. Te damos gracias, Padre Celestial, por que el día de hoy nos permitiste escuchar tu palabra. Agradecemos por Mark, por el hermano Freddy, porque has permitido que ellos estén aquí reproduciendo tu palabra. Señor, permite que podamos multiplicarla y atesorarla en nuestra vida y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen.